Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y venimos con un episodio entre temporadas que, aunque estemos preparando la segunda temporada con mucho cariño y dedicación, también queremos seguir generando de vez en cuando algo de contenido interesante. Y en este segundo episodio entre temporadas queremos hablar del síndrome de Estocolmo. ¿Cómo es posible que una persona secuestrada llegue a sentir afecto e incluso amor por su captor? ¿Qué nos dice esto sobre la mente humana? Preparaos para un viaje a través de la historia, la psicología y los mitos que rodean este fenómeno bastante desconcertante y curioso. En cuanto a la historia del síndrome de Estocolmo, el propio término síndrome de Estocolmo se origina a partir de un suceso real que tuvo lugar en 1973 en Estocolmo, Suecia. Durante un asalto al banco Kreditbanken, 2 hombres armados tomaron a 4 empleados como rehenes durante 6 días. Lo sorprendente de este caso es que, al final del secuestro, los rehenes no solo se negaron a testificar en contra de sus captores, sino que incluso llegaron a recaudar fondos para su defensa legal. Impresionante. El término fue acuñado por el criminólogo y psicólogo Nils Bejerot, quien colaboró con la policía durante la crisis. Aunque este término se ha vuelto popular, es importante señalar que no es un diagnóstico reconocido en los manuales psiquiátricos como el DSM-5 o la CIE-11. Sin embargo, el fenómeno sigue siendo estudiado y debatido entre los expertos. Vamos a entender un poco las características de este fenómeno. El síndrome de Estocolmo no afecta a todas las víctimas del secuestro, lo cual plantea la siguiente pregunta: ¿qué lo desencadena? Pues mira, hay varios factores que parecen influir, entre ellos la duración del cautiverio, ya que mientras más tiempo pasen juntos captor y la víctima, más probable es que se desarrollen estas emociones tan curiosas. Por otro lado, el tipo de interacciones que se da con la víctima y el captor. Si el captor muestra formas de amabilidad, por mínimas que sean, la víctima puede aferrarse a eso como un mecanismo de supervivencia emocional, pensando que tiene oportunidades, que el captor es bueno y que tiene algo de control. El aislamiento del exterior, o sea, la falta de contacto con el mundo exterior, también intensifica la dependencia emocional de la víctima hacia su captor. Más que nada porque al final se convierte en su mundo. Y también amenazas externas pueden interferir. El miedo a ser lastimado por las fuerzas del orden, cuando entre la policía durante una posible operación de rescate, puede hacer que la víctima perciba al captor como el protector, de alguna manera. Estas características no son universales, pero sí comunes en los casos documentados de síndrome de Estocolmo, aunque también hay fenómenos similares, ya que el síndrome de Estocolmo no es un fenómeno aislado. Como hemos dicho, no se ha podido establecer una descripción fenomenológica en el DSM, por ejemplo. Existen otros comportamientos y condiciones psicológicas que presentan similitudes. Vamos a hablar, por ejemplo, del síndrome de Lima, que es una curiosidad. Este sería el reverso del síndrome de Estocolmo, donde los captores desarrollan simpatía por sus rehenes. Un caso famoso es el de la embajada japonesa en Perú, donde los secuestradores comenzaron a liberar a sus rehenes debido a las conexiones emocionales que habían desarrollado. Esa es la otra cara de la moneda. También, por manido que parezca, la dependencia emocional tiene mucho que ver con el síndrome de Estocolmo. Aunque no es lo mismo, algunas personas en relaciones abusivas desarrollan una dependencia emocional hacia el abusador. Es algo que hemos hablado mucho en el canal, mostrando un apego similar al que se observa en el síndrome de Estocolmo. Lo justifican, lo defienden, todo al final puesto en una figura de casi idealización, justificando el maltrato. Luego también encontramos el concepto de identificación con el agresor. Este es un mecanismo de defensa propuesto en su momento por Freud, donde la víctima adopta los comportamientos y valores de su agresor como un medio de autoprotección, como sintiendo que si soy uno de ellos, si pienso como ellos, justifico lo que está pasando y me siento mucho más seguro. Ahora vamos a hablar también de cuáles serían las fases que experimenta una persona que acaba desarrollando este síndrome. El síndrome de Estocolmo no se desarrolla de la misma manera en todas las personas, pero en general se puede observar algunas etapas comunes que muchas víctimas atraviesan. La primera de ellas la vamos a llamar fase de shock. Al inicio de la situación, cuando la persona es secuestrada o retenida, suele sentirse completamente abrumada.
El miedo, la confusión y la incredulidad son las emociones predominantes. Todo es tan repentino y fuera de lo común que la mente tarda en asimilar lo que está ocurriendo y la persona se enfoca en tratar de sobrevivir en un ambiente que percibe como extremadamente hostil. La segunda fase sería la fase de dependencia. A medida que pasan los días o semanas, la víctima empieza a depender del captor para satisfacer sus necesidades básicas como comida, agua y en algunos casos hasta su propia vida. Esta dependencia puede llevarla a ver al captor no solo como una amenaza, sino también como alguien que controla su bienestar. Cualquier gesto de bondad, por mínimo que sea, puede ser interpretado como una señal de esperanza, de astras. Igual estoy salvado o le he caído en gracia. La siguiente fase, la fase 3, será la fase de vinculación. Pero con el tiempo esa dependencia puede convertirse en un vínculo emocional. La víctima puede empezar a ver al captor bajo una luz menos negativa y podría incluso desarrollar sentimientos positivos hacia él o ella. El cerebro, en su intento de adaptarse a una situación tan extrema, puede distorsionar la realidad y hacer que la víctima vea al captor como alguien más humano y menos como una amenaza directa. También podemos entenderlo como una forma de sentir algo de control en una situación en la que están totalmente a merced de esas personas. La cuarta fase que podríamos comentar es la fase de identificación. En esta fase, la víctima puede comenzar a identificarse con el captor, llegando incluso a comprender o justificar sus acciones. Puede adaptar la perspectiva del captor, viendo el mundo desde su punto de vista y, en algunos casos, defendiendo sus acciones. Esta fase es particularmente peligrosa, ya que la víctima podría oponerse a cualquier intento de rescate o liberación creyendo que el captor es la única fuente de protección real. Y aquí un poco también la referencia que hay a las relaciones abusivas. La quinta fase sería la fase de recuperación. Finalmente, si la víctima es liberada, llega a la fase de recuperación, que puede ser muy complicada. Ahora tienen que enfrentarse a unos sentimientos muy contradictorios que se han desarrollado durante el secuestro. Reconciliar el afecto que sintió por su captor con la realidad de que fue una víctima puede ser un proceso largo y doloroso. Es común que necesite apoyo psicológico para superar el trauma y entender lo que realmente sucedió, ya que esto puede convertirse en una experiencia de trauma complejo bastante grave. Pero parándonos a pensar un poco sobre por qué sucede esto, existen varias teorías que intentan explicar por qué se desarrolla el síndrome de Estocolmo. Teorías psicológicas, obviamente. Una de ellas expresaría que sería un mecanismo de defensa. Según esta teoría, la mente utiliza el síndrome de Estocolmo como una forma de lidiar con el estrés y el miedo extremo. Al crear un vínculo emocional con el captor, la víctima puede reducir su ansiedad y aumentar sus probabilidades de supervivencia. Otra teoría también sería la del condicionamiento operante. Esta teoría sugiere que la víctima responde de manera positiva a los pequeños gestos de bondad del captor, lo que refuerza el vínculo entre ambos. También tenemos la teoría del apego, propuesta originalmente por John Bowlby. Esta teoría sostiene que los seres humanos están predispuestos a formar lazos emocionales incluso en situaciones extremas. El síndrome de Estocolmo podría ser una manifestación distorsionada de este impulso. Aquí podríamos debatir sobre ello, pero es una visión también muy interesante. Vamos ahora con los mitos que pueda haber sobre el síndrome de Estocolmo, y vamos a por ellos. A lo largo de los años, el síndrome de Estocolmo ha sido malinterpretado y a menudo exagerado en la cultura popular, el cine, etc. Vamos a poner aquí algunos de los mitos comunes. El primero de ellos puede ser que sucede en todos los secuestros. Y es que no todas las víctimas de secuestro van a desarrollar este síndrome. De hecho, es bastante raro. O sea, no es algo frecuente. Segundo punto, que surge un amor verdadero con el captor. Pues no, realmente no. El síndrome de Estocolmo no es un tipo de amor genuino, más bien es una especie de estrategia de supervivencia psicológica y una trampa mental para mantener cierta seguridad en la víctima. Es un mito el que solo afecta a mujeres, hay personas que lo comentan. Aunque la mayoría de los casos documentados parecen involucrar a mujeres, el síndrome de Estocolmo puede afectar a cualquier persona, independientemente de su género. Y por último, el último mito que quiero comentar es que es fácil de superar. Y no. Como cualquier trauma psicológico, superar los efectos del síndrome de Estocolmo puede llegar a ser un proceso largo y complejo, sobre todo
teniendo en cuenta todos los vericuetos y todos los líos mentales que ha tenido que hacer la víctima casi sin darse cuenta para poder encontrar una posición de seguridad en la que no sentirse en un absoluto abandono de las circunstancias, de sentirse, aunque sea, que es una parte partícipe, para la redundancia, de lo que está sucediendo. Y para terminar con este tema, tengo que tener en cuenta que el síndrome de Estocolmo sigue siendo uno de los fenómenos más intrigantes y desconcertantes de la psicología moderna. Aunque no es un diagnóstico oficial, su estudio nos ofrece una ventana al complejo mundo de las respuestas humanas ante situaciones extremas. Cuadra mucho con los episodios, pues por ejemplo, de primeros auxilios psicológicos de Begoña Deán, que está en la primera temporada, que puede ser muy interesante que lo oigáis si os interesa, y que al final del día el síndrome de Estocolmo nos recuerda que el comportamiento humano no siempre sigue un patrón lógico o predecible. La mente, en su esfuerzo por sobrevivir, puede llegar a desarrollar respuestas que desafían nuestra comprensión. Y como siempre digo en los episodios, que podéis mandar vuestras solicitudes, vuestras ideas, vuestras preguntas a la mente y sus cicatrices @gmail.com y nos vemos en el próximo episodio.